Muy bienvenido a otro día acá un servicio de la Iglesia Bautista Victoria. Qué bendición estar acá compartiendo de vuelta la palabra de Dios. El tema de hoy es el perdón. El perdón. Hoy en día hace mucho más falta de perdón. Perdón en nuestra sociedad, perdón en nuestros matrimonios, perdón en la familia, perdón en el lugar de trabajo, perdón en general. Necesitamos mucho más perdón. El título del mensaje de hoy es el poder del perdón. El poder del perdón. Perdón es una herramienta poderosa que puede transformar vidas y sanar comunidades. Tiene mucho poder el perdón, mucho, pero mucho poder el perdón. Imagínate una familia acá en Posadas con un desacuerdo, una disputa por un pedazo del terreno, un pedazo de la propiedad, ¿viste? Acá en una casa donde uno llega y pone su alambrado, después llega el otro y compra el terreno a la par y se da cuenta que capaz el vecino le está robando un poco del terreno, ¿verdad? Y estos problemas nunca son lindos. Y uno va y habla con el vecino nos dice, no, que es de él. Y vos mostrás el plan y decís, no puede ser, si las medidas, que esto, que lo otro, que tiene que ser mío. Y así va y viene y hay mucha discordia por ello. Imagina que si una de esas dos personas que tienen esa disputa agarrarían y perdonaría al otro, lo perdonaría, ¿sí? Diría, ¿sabes qué? Perdón, yo he estado mal, quiero corregir. Imagínate eso. Imagínate si esa persona que estaba robando un poquito del terreno diría, ¿sabes qué? Yo he estado mal, perdóname, yo quiero hacer las cosas bien, vamos a traer al agrimensor, vamos a medir, vamos a poner bien, yo he estado mal, creo que he estado mal, pero creo que estoy agarrando un poco, unos centímetros, un poco de terreno que no me corresponde. ¿Qué pasa en ese caso? En ese caso se empieza a restaurar esa amistad, empieza a haber restauración, empieza a haber unión de vuelta y se empieza a construir un vínculo entre los dos vecinos, ¿verdad? Un vínculo bueno, un vínculo positivo. Puede llegar a empezar a crecer desde ese momento en adelante, pero ¿de qué proviene? Empieza con el perdón, empieza con perdonar, empieza con mostrar a veces la humildad, decir, ¿sabes qué? Yo capaz he estado mal. O ver a la otra persona que está mal y perdonarlo aún así en el corazón. Si sabes que yo sé que están mal, pero los perdono y la vida sigue. Mira conmigo Efesios 4:32. Efesios capítulo 4, versículo 32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día. Te doy gracias por tu palabra sobre todas las cosas y te doy gracias por el ejemplo que tú nos das ahí de cómo vivir, de cómo perdonar. Te doy gracias por el ejemplo supremo de tu Hijo Jesús que nos perdonó a nosotros. Te amamos, Padre, y te ruego que me des las palabras que quieres que diga y nada más. En tu nombre. Amén. Voy a leer de vuelta este pasaje, Efesios capítulo 4, versículo 32, si todavía no lo han encontrado. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Dios nos perdonó, Dios extendió su perdón a toda la humanidad y dice que nosotros debemos ser misericordiosos, ¿verdad? Dice que debemos ser benignos, debemos ser buenos el uno con el otro hasta el punto de perdonar. Y tú capaz me dices, pero Benjamín, tú no sabes qué me han hecho,
Benjamín, tú no sabes las adversidades, las cosas que me han dicho, las cosas que han hecho a mi familia. Tú no entiendes cómo yo le voy a perdonar. Dios nos manda a perdonar. Dios te manda a ti que perdones. Dios te manda que perdones a tu vecino, a tu enemigo, a la persona que te ha hecho un mal. Dios manda que perdonemos de la misma forma que Él nos perdonó. El perdón es esencial para la paz y la unidad en nuestra comunidad. Practicar el perdón puede sanar heridas profundas y restaurar relaciones rotas. La Biblia nos enseña sobre el poder transformador del perdón a través de diversos ejemplos. Quiero empezar acá con la vida de José. La vida de José. José perdonando a sus hermanos. ¿Sí? Si no conoces la vida de José, José fue un hombre, vivió hace muchísimos años en los tiempos de la Biblia, y este fue un hijo, el hijo de un hombre, ¿verdad? Que tuvo varios hijos, y él era el menor en su momento, y sus hermanos mayores lo despreciaron. Sus hermanos mayores no lo querían, y José era el hijo preferido del padre, el hijo menor, el más papachado, si se puede decir, que normalmente pasa en las familias. El hijo, la hija menor recibe mucha atención, recibe un montón de cosas que capaz los mayores no recibieron, ¿verdad? Y en este caso fue tal cual así. Un día, por ejemplo, el padre le hizo hacer una túnica, le hizo hacer una ropa de diversos colores, que en su momento hubiese sido una ropa cara, algo un poco prestigioso tener, y le dio a su hijo, ¿verdad? José, y lo mandó a andar a buscar a sus otros hermanos, a sus otros 10 hermanos, es decir, anda, búscalos en el campo que están cuidando las ovejas, fíjate cómo están y ven a traerme el reporte. Fíjate el nivel del aprecio o el cariño o el cuidado del padre hacia José, que ni siquiera lo mandó a trabajar. Lo tuvo en la casa, lo tuvo con él, lo tuvo ahí y tranquilo, ahí bien cómodo, mientras sus hermanos estaban en el campo, ahí acá abajo la lluvia, las tormentas, en el frío, ahí cuidando las ovejas en un lugar lejos. Y acá José en la casa. Y sus hermanos cuando lo ven venir y ven, mira, trae una ropa de colores. Y se llega José ahí y estaban tan enojados con él, tenían tanto desprecio para su hermano, que lo agarraron y lo tiraron en un pozo. Lo tiraron en un pozo. ¿A ti te han tirado en un pozo alguna vez? ¿Te han dejado ahí para morir en ese pozo? Imagínate estar abajo. Me imagino unos 3, 4 metros, por lo menos suficiente profundo, la cual él no podía subir, pero a la vez capaz no tan profundo, donde cuando lo tiraron se iba a quebrar, ¿viste? Pero imagínate ahí José en ese pozo húmedo, oscuro, que vaya a saber qué bicho había ahí en ese pozo, o si había agua, qué es lo que había ahí, y él está tirado ahí, y sus hermanos arriba hablando que lo iban a dejar para matar, para que se muera porque no lo querían. Imagínate, ponte a ti, ponte en sus zapatos, ponte en su lugar. Imagínate la vida de José. Imagínate ese joven tan cuidado, tan amado por su padre, ahora a punto de morir a manos de su propia familia. No sé de ti, pero alguien ha tenido que su familia lo ha buscado para matar. Yo creo que la mayoría acá, lo más probable no. Lo más probable nuestra familia no nos haya buscado para matar. Lo más probable acá la mayoría, nadie en el mundo ninguna vez nos ha buscado con el propósito de querer matarnos. Acá era tanto el desprecio, tanto la maldad que tenían en su corazón los mismos hermanos de José, que dijeron, lo queremos matar, no lo queremos ver más, no lo queremos tener parte de nuestra familia. Y ahí lo dejaron. Y
en este acontecimiento solo 9 de los hermanos participaron, justo uno estaba aparte y llegó, y cuando se enteró lo que está pasando ahí, él tuvo compasión de su hermano menor, dijo, ¿sabes qué? No lo matemos, no hagamos no hagamos hasta ese punto, lo vendamos, mejor lo vendamos como esclavo, por lo menos no tenemos la sangre subida sobre nuestras manos. Entonces agarraron y pasaron por ahí unos hombres que venían de otro país lejano, yendo hacia Egipto, y sacaron al hermano menor, a José, del pozo, y se lo llevaron y se lo vendieron a estos hombres. Lo vendieron a estos hombres y imagino que lo habrán agarrado a José, lo habrán atado ahí como un esclavo y a la fuerza lo habrán llevado a Egipto para venderlo. Mientras tanto, los hermanos fueron, mataron una oveja, tomaron la sangre y le pusieron a la túnica que le había hecho el padre y lo llevaron a mostrar al padre diciendo, ¿sabes qué? Lo agarró un animal y murió, mintiéndole así el padre. Pero volviendo la historia, quiero que nos enfoquemos en José. Acá José, sus mismos hermanos, su misma familia lo trató de matar. El hecho que le quiten la túnica es muy probable que lo hayan dejado con poca o sin ropa cuando lo mandaron como esclavo. Es muy probable que fue con poca, así hasta sin ropa, humillado, un hombre totalmente humillado y ya esclavo, designado para ir a trabajar, y la vida de esclavo, ir a ser olvidado por la sociedad. A ver, desde ese momento en adelante sí lo iban a considerar lo más bajo, lo más vil que iba a existir. Este hombre José, como un hombre joven, padeció todo esto. Sufrió grandes injusticias a manos de sus hermanos. A pesar del dolor, él eligió perdón. En la historia, mientras pasan los años, sabemos que, sin entrar en mucho detalle, José llega a Egipto, lo compra Potifar, ¿verdad? Y trabaja ahí y asciende, aún como esclavo, pero asciende de posición hasta gobernar la casa de Potifar, tener todo bajo su control. Después fue traicionado por la misma mujer de Potifar y los echaron de vuelta en la cárcel. Ahí, y bueno, en la cárcel también Dios lo prosperó y él llegó a estar como uno de los encargados de ahí, de los prisioneros en la cárcel. Y pasaron los años y un día después Dios trajo la bendición a su vida por ser fiel a Dios y lo sacó de la cárcel y lo exaltó hasta el punto de ser el segundo hombre más poderoso del imperio egipcio de aquel entonces. Pero pasa todo esto y llegan sus hermanos un día, porque había un tiempo de escasez, un tiempo donde había una sequía y las plantas no crecían varios años, y llegaron sus hermanos a Egipto a comprar comida. Y casualmente José era el encargado de vender la comida. Entonces él estaba ahí, me imagino, él estaba ahí sentado en un lugar y viendo toda la gente que pasaba, y él reconoció a sus hermanos y él dijo, ellos son mis hermanos, ellos son mi familia. En aquel entonces, imagínate, en ese momento era el momento para que él tome venganza. Él ahora era el segundo más poderoso de Egipto. Él tenía todo a su disposición, el poder, el dinero, tenía las guardias. Él podría haber dado la palabra y lo hubiesen tomado a sus hermanos, lo hubiesen echado a la cárcel o lo hubiesen ejecutado, y podría haber tomado venganza él en ese momento. Pero sabemos en la historia que Dios nos cuenta que él perdonó sus hermanos. Él perdonó. Mira, si José puede perdonar a hermanos que le han hecho tantas cosas malas, nosotros podemos perdonar también
a nuestro prójimo. Nosotros podemos perdonar al que nos hace mal. Y debemos perdonar, debemos dar el perdón de Dios a las personas que nos hacen mal. No siempre es fácil perdonar, pero debemos perdonar. Dios nos manda a perdonar tal como José, en este caso, perdona. Génesis 45, del 4 al 5 dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano. Y vendisteis, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido acá. Porque para prevención de vida me envió Dios adelante de vosotros. José perdona a sus hermanos. Y sabemos que lo perdona porque lo perdona de todo corazón. Él no guarda ningún rencor. Muchas veces nosotros decimos de la boca para afuera, ¿no? Sí, yo te perdono. Pero en el corazón no perdonamos. Bien adentro estamos con ese remordimiento todavía. Pensando, algún día me vengaré. Algún día le agarraré. Algún día. Eso no es perdón de verdad. Eso no es el perdón de Dios. El perdón de Dios es llegar y perdonar de todo corazón. Es llegar y decir, ¿sabes qué? Te perdono. Y no solo decirlo de boca, pero de creerlo de todo corazón. Y decir, perdono el hecho que me han hecho. Lo perdono. Lo perdono. Por la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, perdono. ¿Y sabes qué, hermano? Yo sé que hay pecados que son tan fuertes, hay cosas que personas que hacen son tan malos que no hay que perdonar una vez, sino vez tras vez, tras vez, tras vez. Hay que perdonar, otra vez y otra vez si es necesario. Pero y en el caso de que capaz te han hecho algo horrendo alguna vez. Capaz te han molestado de una que otra forma. Capaz te han maltratado, te han puesto como lo más bajo en la tierra. Capaz alguien abusó de ti. Capaz alguien te tocó de una forma indebida. Y hay cosas que suceden en la vida la cual producen heridas profundas. Pero Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a perdonar, tal como José. José fue menospreciado, José pasó cosas horribles. Yo sé que es difícil hasta imaginar, pero hay que detenerse en los pasajes. Te animo a ir a leerlo acá en Génesis, ¿verdad? En los capítulos de los 40 aproximadamente, la vida de José, y leer detalladamente todas las cosas que le acontecieron. Y ver su actitud, la cual solo pudo tener porque vino de Dios. Y nosotros debemos tener esa misma perdón con los que están alrededor nuestro. Aún significa que si tú perdonas de todo corazón y mañana te despiertas y sientes un rencor de vuelta hacia esa persona, ese individuo o hacia lo que sea, de vuelta a decir, Dios, ayúdame a perdonar y perdonar de vuelta. Y el otro día te levantas y sientes lo mismo. Levántate y dices, Dios, ayúdame y perdona de vuelta. Y hay que hacer esto vez tras vez, las veces que sea necesario, pero perdonar de todo corazón. No buscar venganza, no buscar el mal para el otro, no, amar al prójimo. Para amarlo primero hay que poder perdonarlo porque lo que nos han hecho. Número 2, el perdón entre los miembros de la iglesia. El perdón entre los miembros de la iglesia. Colosenses 3:13 dice, si alguno hubiere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, dice, si alguien tiene quejas, si alguien ha hecho algo en contra de ti, dice, de la manera que Cristo los perdona, de la manera que Cristo te perdonó a ti, tú debes perdonar, hacerlo
hacia el prójimo. Perdonar al prójimo. Los conflictos pueden seguir incluso entre creyentes. Mira, amigo, hasta en la iglesia hay conflictos. Y muchos de los conflictos en la misma iglesia son por falta de perdón. Por falta de amor al prójimo. Por falta de decir, yo sabe que lo perdono. El hermano tal y tal no me insultó, pero yo lo perdono de todo corazón. La hermana, la semana pasada no me saludó, me dio la cara larga y me esquivó. Lo perdono y lo amo en el Señor. Y así, tal persona me tomó la posición, tal persona recibió le dieron un aplauso, ¿verdad? Lo exaltaron cuando yo hice todo el trabajo, ellos no hicieron nada. Perdona. En la iglesia puede haber conflictos por falta de perdón. Wow, haberme criado en la iglesia, he conocido mucho de esto, he visto tanto de esto, desgraciadamente. Conflictos, si se puede decir, perdona mis palabras, pero estúpidos, tontos, pésimos, que no deberían ni existir. ¿Pero por qué? Porque un hijo de Dios no quiere perdonar al otro. Y por ello se producen los conflictos. El llamado acá que Dios nos da es de perdonar como Cristo nos perdonó. La práctica del perdón fortalece la unidad y el testimonio de la iglesia. Mira, hermanos, si todos acá en la iglesia perdonáramos el uno al otro de todo corazón, empezaríamos a unirnos más en un vínculo y seríamos más fuertes, una familia más fuerte. Y si somos más fuertes en el Señor, vamos a hacer un impacto más grande en esta ciudad. Vamos a hacer más por la causa de Cristo. Pero no podemos avanzar, no podemos hacer más para Dios si estamos peleándonos el uno por el otro, no perdonando cuando debemos. Y digo esto porque la mayoría de todo lo que pasa en la iglesia, la mayoría, no todo, donde no hay perdón son por estupideces, cosas tan triviales, que no tenemos la decencia de decir, los perdonan el Señor, los perdona. ¿Y cómo dice que hay que perdonar? Como Cristo os perdonó. Como Cristo perdonó. ¿Que acaso Dios no te perdonó a ti? ¿Que acaso tú no eres pecador? ¿Que acaso tú no estabas en rumbo al infierno? ¿Y Dios te dio de su perdón y te dio la vida eterna? ¿Qué somos nosotros ahora para no perdonar al prójimo? Es algo sencillo que nos hizo. Si nosotros siendo vil pecadores, si nosotros yendo rumbo al infierno, si nosotros que no merecemos nada, fuera que la ira de Dios por haber rechazado a Dios, y aún así Dios nos perdona, mucho más aún deberíamos perdonar al prójimo, perdonar a los que están alrededor nuestro que nos hacen el mal. El perdón de Jesús en la cruz. El perdón de Jesús. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús sufrió a las manos de los religiosos más prestigiosos, más importantes de su tiempo. Sufrió tortura y muerte. Y aún así Jesús dijo, sus palabras fueron, perdónalos. Padre, perdónalos, por favor. Si Dios puede tener ese perdón para con los hombres, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Yo no llego a entender por qué no. No llego a entender. Capaz el mismo hecho que no podemos perdonar es porque no conocimos el perdón de Dios. Capaz tú nunca conociste el perdón de Dios. Capaz tú no llegaste a un punto de entender qué tan vil de pecador eres, qué tan sucio sos delante de los ojos de Dios y ver el perdón que Dios puede darte y recibir ese perdón. Si tú has
Si tú no has recibido ese perdón hoy día te animo a recibe ese perdón de Dios. Porque recién ahí vas a poder perdonar. Capaz eso es el problema. Capaz no hemos conocido el perdón de Dios. Capaz no hemos recibido el regalo de la vida eterna. Y bueno, con razón no podemos perdonar. Porque no tenemos el perdón de Dios. Uno tiene que tener el perdón de Dios para poder ir y con el amor de Dios ese mismo perdón que recibió por dar. Dios ofrece perdón a toda la humanidad. Jesús sufrió el mayor de los agravios, siendo crucificado injustamente. Aún en medio del sufrimiento, ofreció perdón a sus verdugueros. El ejemplo de Jesús nos llama a perdonar incluso en las situaciones más difíciles. Tú dices, Benjamín, ¿de qué estás hablando? Yo no entiendo eso del perdón de Dios. Todo lo que tú hablas del perdón suena bonito, pero no llego a comprender cómo yo puedo perdonar a alguien que me hizo. Tú pones blanco ahí. Mira, es así sencillo. Tú y yo, todos nosotros somos pecadores. Somos personas que hemos quebrantado la ley de Dios. Somos personas que hemos rechazado a Dios. Somos personas que hemos hecho una y otra y incontables veces cosas que no le agradan a Dios. Cosas que Dios mira de los cielos, los mira y nos da asco en nuestras vidas. Nosotros hemos negado a Dios. Todo esto y más. Hay que entender primero y principal es nuestra condición. ¿Quién somos? Somos viles pecadores. Somos horribles personas. Por más que tú dices, no, yo soy buena persona. No tienes que entender que tú eres un pecador en los ojos de Dios. Capaz sos buena persona acá, pero en los ojos de Dios tú eres pecador. Primero y principal hay que entender eso, nuestra condición delante de Dios. El Rey de Reyes, el 3 veces santo. Hay que entender que nosotros somos como trapos inmundos, sucios delante de Él. Y a base de eso, estamos condenados al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es santo, Dios es perfecto, Dios está en los cielos, un lugar sin mancha de pecado, y Él no permite el pecado ahí. Si nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y no podemos llegar a estar ahí. Entonces, la única forma de llegar al cielo es ser limpiado de nuestro pecado de alguna forma. Y nosotros no podemos limpiar nuestros pecados con el jabón, así como cuando nos lavamos las manos. Solo hay una cosa que lava los pecados. Y esa es la sangre de Jesucristo, la cual derramó en la cruz el Calvario en nuestro lugar. Y así después ofrece la vida eterna. Él ofrece el perdón a cada uno de nosotros como un regalo gratuito. Él dice, ofrezco mi perdón, solo tienes que recibirlo. Por cuanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna, dice la palabra de Dios. Dios entregó lo más precioso que Él tuvo en tu lugar y en mi lugar, y Él quiere que tú tengas vida eterna. Él quiere que tú seas perdonado. Él quiere que tú puedas ir a estar con Dios en los cielos. ¿Y qué hay que hacer? Hay que recibir ese regalo. Hay que recibir ese perdón que nos ofrece Dios. Y cuando recibimos ese regalo, recién somos perdonados. ¿Cómo recibo ese regalo? Me dice, ¿y cómo lo recibo? Bueno, es muy sencillo. Es poner tu fe, tu confianza solo en lo que hizo Jesucristo en la cruz. Nada más. Solo en ello. Confiar solo en Cristo, que Él te pueda llevar al cielo. En el momento que tú confías 100% solo en Dios, promete que Él te perdona.
en el instante, que te da vida eterna. Que tu nombre será escrito en el libro de la vida. Y así poder tener el perdón de Dios. Y de ahora en adelante no dejamos de pecar, pero vivimos justificados delante de los ojos de Dios Padre. Porque de ese momento en adelante Dios Padre, cuando nos mira sin mancha de pecado, nos mira santos. Porque nos mira a través de la sangre de Jesucristo, lavados por la sangre de Jesucristo. Hermanos, si llega a entender un poco de esto del perdón, de qué tan sucios somos y qué tanto amor Dios tuvo para nosotros, qué tanto perdón Él ofreció para darnos a nosotros perdón. Ahora nosotros podemos dar de vuelta de ese perdón. Recién podemos perdonar al prójimo con ese mismo amor que Dios nos extendió. Y así traer la paz, la unidad en nuestro hogar, acá en la iglesia, en la comunidad, en el barrio, en nuestra ciudad, a través del perdón de Dios. Si tú no hayas creído en Cristo como tu único suficiente Salvador, te animo que en este mismo momento pongas tu fe solo en Cristo. Agacha tu cabeza, ora a Dios, dile en tus palabras, como sea que le digas, pero dile: Dios, por favor, dame la vida eterna. Confío solo en ti. Pongo mi fe en ti, Dios. Y Él promete darte la vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te doy gracias por todo lo que has hecho y lo que seguirás haciendo. Te doy gracias por el ejemplo tuyo del amor, del perdón que nos ofreces. Y cómo tú nos dices que tú quieres que nosotros perdonemos al prójimo. Ayúdanos, Padre, a brindar ese mismo perdón del cual tú nos diste, de dárselo a los que nos hacen el mal. Te amamos, Padre, en tu nombre. Amén. Gracias por venir hoy, gracias por compartir la palabra de Dios. Es siempre un privilegio compartir con cada uno, y espero que sea de bendición. Como yo creo que todas las semanas siempre una porción de la palabra siempre nos es de bendición, nos ayuda a conocer más de Dios, acercarnos más a Dios y hacer su voluntad. Hasta la semana que viene y Dios te bendiga.